Queridos estudiantes, les habla su profesor Tobías Mamani. Hoy continuaremos con el estudio de la Edad Moderna. Vamos a ver el descubrimiento de América. Para hablar de descubrimiento de América tenemos que hablar de Cristóbal Colón, el cual es de origen genovés de Italia. Nació en 1451. Desde muy pequeño tenía la visión y el sueño de ser un marino. Luego de esta idea se propuso realizar un viaje hacia el lejano oriente y no así por el mar Mediterráneo. Colón fue uno de los que creía que la Tierra era redonda y no plana, que era la idea que en ese tiempo se creía. Por lo tanto, pensaba que yendo hacia el océano Atlántico llegaría de igual forma a China y a Japón, a lo que llamamos las Indias. También debemos de indicar que Cristóbal Colón pidió ayuda a los reyes católicos Fernando e Isabel para que puedan financiar su viaje. En el anterior video habíamos explicado cuáles fueron las razones para que los diferentes reinos busquen nuevas rutas hacia las Indias, y entre ellos estaban los reyes católicos, y Colón presentó su proyecto para llegar con una nueva ruta a las llamadas Indias. Estos reyes le proporcionaron 3 carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña. Con estas 3 naves zarpó el 3 de agosto de 1492 del puerto de Palos. Otro aspecto que hay que mencionar es que en cuanto a la tripulación, los reyes católicos solo pudieron darle a personas que estaban en la cárcel, algunos que tenían ciertas condenas que pagar, y Colón partió con este tipo de tripulación. Es importante indicar que cuando Colón partió del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 con estas 3 naves, 90 tripulantes fueron los que acompañaron. Primero llegó a las Islas Canarias. Después de las Islas Canarias, el 6 de septiembre de 1492 zarparon hacia el oeste, y tras un mes de travesía empezó a tener problemas al no ver tierra. Pero el 12 de octubre es donde llegan a pisar tierra en la isla de Guanani, o que ahora es llamada San Salvador, ya que Colón fundó este lugar con ese nombre, ya que fue salvado al llegar a estas tierras. La tripulación lo amenazó de muerte si no veían tierra, y de esta manera vemos la ruta que tuvo Cristóbal Colón en su primer viaje, en su plan de llegar a las Indias, y pensó que llegó a las Indias. Por eso a los indígenas que encontró en el lugar los llamó indios. Incluso cuando murió Cristóbal Colón pensó que el lugar que encontró era las Indias. Regresó a España de nuevo para llevar lo que encontró en estas tierras y presentarlas a los reyes de España, y los cuales, después de ver los productos que Colón los mostró, le dieron el permiso para realizar otros viajes. En realidad realizó 3 viajes más hacia América, en los cuales exploró otros lugares como Puerto Rico, Jamaica, la costa de Venezuela, Honduras, Panamá, entre otros. Y tenemos un vistazo de los otros viajes que realizó Colón. El segundo viaje tenía esta ruta, partió del puerto de Cádiz, esta vez, otra vez por las Islas Canarias, y llegó a explorar ya lo que son las islas que se encuentran en el mar del Caribe, las Antillas Menores y lo que son las Antillas Mayores, con la descubrimiento de lo que es el territorio de Cuba, y se fundó la primera ciudad o población en América, que se llama La Española.
En cuanto al tercer viaje, partió de Sanlúcar de Barrameda, esta vez un poco más hacia el sur, llegando a Trinidad, ya a las costas de lo que es la actual Venezuela, y otra vez a la Española, y luego regresó a España. Y en su último viaje, también partiendo de Cádiz y Sanlúcar de Barrameda, otra vez por las Islas Canarias, llegó a explorar en este viaje ya las costas de lo que es actualmente Centroamérica, y luego retornó a España. Entonces podemos indicar que Colón murió creyendo que había llegado hacia las Indias. Sin embargo, más adelante Américo Vespucio va a realizar los primeros mapas de América, y por eso recibimos el nombre de continente americano por el nombre de Américo Vespucio. Tenemos que hablar también de lo que fue la Reforma y la Contrarreforma. Esta situación pasó en lo que corresponde a la Iglesia Católica, ya que en la Edad Media, al ver la situación y la administración que tenía la Iglesia, en la Edad Moderna vamos a ver que se produce una reforma dentro de lo que es la Iglesia Católica. Hubo causas internas como la pérdida de autoridad y prestigio moral, y lo que fue el nepotismo dentro de lo que es la administración de la Iglesia Católica. Entre las causas externas, el debilitamiento de la fe, la aparición del Renacimiento, las herejías de Wycliffe, la codicia y ambición de los monarcas, y esta última que son las famosas indulgencias, donde uno podía pagar por el perdón de sus pecados, lo cual no está establecido en la Biblia. Y esto fue por lo que hubo personajes que se pusieron en protesta a las acciones que estaba realizando la Iglesia Católica, entre ellos Martín Lutero, el cual presentó una tesis en contra de las indulgencias en 1517, y además la doctrina que enseñaba era la salvación por la fe, por la gracia, desconociendo la autoridad del Papa, y muchas otras situaciones que observaba a la Iglesia Católica. Empezó a tener seguidores, y la Iglesia Católica se vio afectada, empezó una persecución, pero resulta que más líderes se colocaron en favor de Martín Lutero, entre ellos Juan Calvino, otro reformista protestante francés, el cual publicó la Institución de la Reforma Cristiana, y entre sus doctrinas más importantes es que la Biblia es la única fuente de la fe, y también predica lo que es la predestinación. Tenemos también a la Iglesia Anglicana, la cual surgió en Inglaterra, con Enrique VIII como defensor de la fe, aunque este personaje solo buscó la situación de la reforma para realizar su divorcio, ya que la Iglesia Católica no lo permitía, pero al formar su propia iglesia, que se va a llamar la Anglicana, vuelve a casarse. Este personaje aprovecha la situación de la reforma. En cambio, Martín Lutero y Juan Calvino realmente establecieron una doctrina basada en la Biblia. A consecuencia de esta reforma, la Iglesia Católica propone una contrarreforma para enfrentar a los protestantes. Crea órdenes religiosas como los teatinos, trinitarios, las pías, carmelitas, y la famosa campaña de Jesús de San Ignacio de Loyola, que hasta hoy tiene bastante importancia y trabajo social en educación. Y se realizó un concilio en Trento, la cual determinó que la Biblia reconocida era la Vulgata, la salvación es por fe y por obras, haciendo énfasis en las obras, y no, como decía Martín Lutero, en la salvación por la fe. Ratifica los sacramentos y también la obediencia al Papa, donde la Iglesia tiene los derechos exclusivos para interpretar la Biblia. En cambio, los protestantes decían que la Biblia debería llegar a todos, y de esta manera se produce lo que es la reforma y la contrarreforma. De los protestantes viene la Iglesia evangélica en todo el mundo,
la iglesia que se basa en la Santa Escritura de la Biblia, en la salvación por la fe y no por obras. Estos son los representantes de lo que fue la Reforma. Y por último hay que hablar de lo que es el Renacimiento, el cual es una figura de la cultura clásica, surge en Italia y tiene una visión antropocentrista donde el hombre es el centro del universo. Entre las características más importantes, el deseo de conocimiento y enriquecimiento cultural, espíritu aventurero, se exaltaba todas las cualidades humanas y se rescatan los valores de la época clásica, y tuvo sus efectos en la construcción de edificios y también de obras. Entre los renacentistas hay que mencionar a Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael Sanzio, los más importantes, y entre otros también mencionar a Sandro Botticelli, a Piero della Francesca, Masaccio y Donatello, que realizaron obras que muestran las características del Renacimiento. Tenemos una de las obras más importantes y clásicas, como es la Gioconda y la pintura de la Última Cena realizada por Leonardo da Vinci, que hoy algunos indican que trae misterios. Y a causa del Renacimiento viene lo que es el arte del barroco, donde vemos un estilo artístico que surgió en Italia y luego se expande a Francia, Holanda y luego a América Latina. Se llama el siglo de oro. Entre las más importantes construcciones está la Basílica de San Pedro, donde mora el Papa y los principales de la Iglesia Católica, y esta construcción es impresionante, producto del barroco, además de otras construcciones y pinturas que se realizaron en esa época. Gracias por su atención y que Dios los bendiga.